Buenas tardes, soy Manolo Ruiz, para los que no me conozcáis, soy diseñador gráfico y web, con aquel señor que me trae una foto. A veces un poquito nervioso, la verdad, porque no me esperaba que hubiese tanta gente nueva, pero lo cual es genial. Y voy a hablaros de responsive design, junto con este hombre, nuestro Twitter, por si alguien quiere trolearnos. Y bueno, antes de hablar de responsive, de por qué mola tanto, porque está cambiando la forma de plantear el diseño web, quiero que volvamos al pasado y vayamos al principio de la navegación móvil, de la navegación web móvil. Y básicamente ese día fue cuando el Tito Steve Jobs presentó el primer iPhone, ¿vale? Un chisme muy bonito que permitía escuchar música, que no tenía aplicaciones, tenía widgets, que tenía mapas que funcionaban. Lo vendían como el último chisme para poder navegar por internet como en tu casa. ¿Vale? No sé si os acordáis de la demo que hicieron. ¿Alguien vio la presentación? 2 personas. Hicieron una demo donde nos enseñaban que podíamos navegar por la página web de New York Times, super guay, ¿vale? No se veía nada porque estaba todo pixelizado y muy pequeñito, pero podíamos hacer zoom y leerlo como si estuviésemos en casa. Bueno, teníamos flash, pero no importaba porque molaba. Ese fue el principio, ¿vale? Un inciso. ¿Alguien cree que estoy equivocado y que realmente la navegación web en los móviles vino antes, con su BlackBerry o navegando desde el Nokia con el WAP? No, es que hay una sutil diferencia entre acceder a la web y navegar por la web, ¿vale? Pero bueno, eso es. Después llegaron las aplicaciones, ¿vale? Todas las empresas que tenían contenido en internet, tenían su propia página web, querían tener su propia aplicación. Por 2 razones. ¿Por qué? Porque podíamos aprovechar las capacidades nativas de los dispositivos, ¿vale? Mejorábamos la experiencia de usuario. Y por otra razón, porque es una cuestión de marketing, ¿vale? Lo importante en esta vida es molar y hay que estar en la revelación. Pero el problema de las aplicaciones es que eran muy costosas de desarrollar y pasábamos por el filtro de Apple. Bueno, estoy hablando de Apple, pero bueno, también estaba Android, pero vino un filtro de Apple. Llegaron las versiones móviles de las web, como por ejemplo una red social, Facebook, antes de tener su propia app, sacó la versión móvil. Era una web aparte, totalmente optimizada para la pantalla del dispositivo, con botones gordos para poder aceptar en lugar de clicar. Y bueno, estaba muy bien porque en vez de tener un equipo de desarrollo dedicándose única y exclusivamente a esa versión móvil y el equipo de desarrollo que se dedica a la versión móvil. Terminamos de hablar de móviles y nos esperamos a pensar en qué punto estamos en la actualidad. Vale, que sean todos productos de Apple, yo me llevo en visión, que ya que estoy a poner ordenadores, por lo menos sean bonitos. En la actualidad tenemos 4 resoluciones. ¿Cómo? En la actualidad, un único usuario, navega con 4 resoluciones distintas, ¿vale? Tenemos el smartphone, tablet, portátil y sobremesa, ¿vale? Aparte tenemos resoluciones intermedias, como pueden ser un tablet de 7 pulgadas, en este caso es el Nexus 7, o resoluciones más extremas como una Smart TV de 72 pulgadas. Si alguien tiene una en su casa, por favor, que me invite. Pero bueno, si nos quedamos únicamente con estas 4 resoluciones, vemos que es flipante porque un único usuario utiliza 4 resoluciones distintas. O sea, yo por la mañana me levanto, me voy al baño, cojo el iPad, veo las cosas que hay, me subo en el autobús para el trabajo, me sigo en el móvil, en Twitter, llevo al trabajo, cojo el portátil, lo engancho
licencia de MySpace, pero son juegos que me Samsung de 27 pulgadas. Me voy a ver un cliente, desenchufo y me voy a su oficina con el portal. En general, lo que he dicho, un único usuario tiene 4 resoluciones distintas. Hace 10 años, yo recuerdo que no teníamos una resolución. O sea, yo estaba en mi casa y tenía mi 24. Iba a trabajo y tenía mi 24. Venía a la universidad y tenía 6%. En verdad, es una única resolución. Hay agua por ahí, Antonio. A empezar, pero bueno. En fin, que tenemos varias resoluciones con las que trabajar, ¿vale? Y decimos, bueno, es más curro, sí, pero no, ¿vale? Porque los fabricantes se empeñan en desarrollar nuevos dispositivos con pantallas cada vez más peregrinas, con resoluciones a casco porro. Y es costoso. Es costoso porque, en el fondo, yo tengo una pequeña empresa de provincias, mis clientes son de provincias, mis centros son Facebook, ¿vale? Y tengo que darle soluciones que puedan pagar. Y aquí es donde entra el responsive. El responsive web design, que es un nombre super cool, tan cool que nadie ha podido traducir. Bueno, hubo un pavo que dijo que era diseño responsable. ¡Ey! Tuve uno ahí, bueno. Básicamente es diseño sensible al contexto en el que se visualiza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, os pongo unos cuantos ejemplos. No sé si alguien conoce de qué va el responsive, que aquí su propio rollo y a lo mejor no. Vale. Si entráis a la página de Betavis desde un navegador de sobremesa, pues vais a verla así. Si entráis desde el móvil, o podéis hacer la prueba muy fácilmente en casa, vais estrechando el navegador, la ventana del navegador, y vais viendo cómo los bloques se van reconfigurando. El menú cambia y automáticamente se pone de esta forma, en este caso. La página de Machine Magazine, en el caso anterior os he mostrado que se adapta a dos resoluciones. En Machine Magazine se adapta a un montón. ¿Conocéis esta web? Es Machine Magazine, es de diseño y desarrollo web. Es muy bueno. Es muy bueno. Bueno, se adapta a un montón de resoluciones. ¿Veis cómo va cogiendo el menú? Va cambiando. Muy chulo. Voy a hacerlo y viste bastante. O Use Today, ¿vale? Solo tiene estas dos versiones, ¿vale? Que es para tablet y para sobremesa o portátil, ¿vale? Es curioso porque pese al curro que se han metido con este rediseño, con el diseño de Use Today, que es espectacular, es un cambio de paradigma, el diseño de diarios digitales, la versión móvil no es responsive, es una versión con su propia URL, m.ustoday.com, ¿vale? No sé por qué, a lo mejor es que ellos han considerado que es poca opción o que era demasiado trabajo para un rediseño del primer día. Es decir, que con el responsive web design podemos reposicionar bloques según la resolución. Y lo que casi que es más importante y se nos olvida es que podemos modificar la interactividad de la página para adaptar la interfaz táctil, ¿vale? Podemos coger y que un enlace del menú automáticamente cuando adaptemos al móvil se convierta en un gran botón. En las pantallas táctiles no existe el hover, pero sí existe el tap, ¿vale? Pues los efectos de hover desaparecen y hacemos que sean efectos de ¿cómo se llama esto? Que vas swipe. El swipe, ¿vale? Que arrastras con los dedos. Pero aquí es donde entran los diseñadores, como David, ¿vale? Que ya, cuidado, pero el diseño hay una base que hay que conocer, ¿vale? Esto es un gran error. Mucha gente cuando empezamos con el diseño responsive, por ejemplo, en la parte superior derecha, en el mundo occidental es donde la dejamos para resaltar aquellos elementos que son más importantes, ¿vale? Lo que no podemos hacer es que si un elemento es importante en el navegador, ese bloque quede relegado
a un tercero o un cuarto puesto cuando comprimamos la página al móvil. ¿Vale? Son pequeños detalles que hay que tener en cuenta. ¿Cómo no fastidiarla? Pues, buena pregunta. Porque, en el fondo, esto está todavía en pañales. Hay mucha gente que piensa que quizás debemos empezar a pensar primero en el móvil, ir añadiéndole capas de información, capas de usabilidad a medida que trabajamos con resoluciones más grandes. Yo digo que puede ser, que depende del proyecto, como siempre. Bueno, déjate de rollos y explícanos cómo se hace, ¿no? Pues yo no lo voy a hacer, lo va a hacer Antonio. Vale, pues para explicar cómo se hace esto del responsive, hay 4 puntos los que quería presentar antes de empezar a hablar del responsive. Lo primero es que hay algo más allá de los 960 píxeles. O sea, estamos acostumbrados a ver frameworks y grids para hacer la maquetación de las páginas con 960 píxeles. De 960 ps, pues el más famoso, el más conocido. Entonces todas las páginas que vaya a ver tienen el ancho de 960 píxeles. Tienen su columna repartida de 960 píxeles. Pero eso no tiene por qué ser así, porque los 960 píxeles, a lo mejor en una pantalla de 1000 píxeles se ve bien, pero en una de 2000 se queda muy pequeño, muy centrado, por ejemplo. Entonces, es mejor cambiar eso y no hablar de tamaño fijo, porque puede depender mucho del contexto en el que lo vamos a visualizar. Entra también la parte con el layout fluido. La estructura tiene que ser fluida, tiene que moverse. A la vez que tú vas redimensionando, como hemos visto en los ejemplos anteriores, la estructura tiene que cambiar. Entonces tampoco lo puedes poner con 960 píxeles y trabajar sobre una base de 960 píxeles, porque a lo mejor luego con los porcentajes y haciendo números se te puede variar la cosa. Otro punto importante son las imágenes de los vídeos. Tú empiezas a redimensionar, por ejemplo, el navegador para probar cómo se ve la página en determinada resolución, pues las imágenes también se tienen que adaptar, porque si se queda la imagen mucho más grande, si te sale de la columna, por ejemplo, en los casos anteriores, vamos a ver, por ejemplo, aquí esta imagen, si no la redimensionamos, se nos puede quedar la mitad más grande que lo que estamos visualizando. Entonces no nos interesa que, ya que tenemos esto así perfecto en el móvil, tengamos que desplazarnos a la derecha para ver un trozo de imagen que se nos ha quedado fuera. Con los vídeos pasa exactamente lo mismo. El tema de los vídeos es un poco más complejo. Se suelen utilizar plugins externos y JavaScript para hacerlo, pero porque se suelen meter de YouTube o Vimeo, entonces ese sistema cambia un poquito. Pero más o menos el principio es exactamente el mismo. Se tienen que adaptar a lo que estamos viendo en la pantalla. Y por último, el último punto, la media queries, es una propiedad CSS3 que se ha metido y es la que realmente va a hacer, donde se va a meter la magia, que va a hacer que todo eso se dimensione cada vez que nosotros abrimos la página en una resolución determinada o redimensionamos el navegador. Para hablar de layout fluido, hay que pensar en porcentaje. No podemos hablar de píxeles fijos. ¿Por qué? Porque si pones un contenedor para el cuerpo de 320 píxeles, en el momento en el que entre en un navegador de 400, por ejemplo, un Samsung con una pantalla más grande, o en un Nokia que tenga menos de 320 píxeles, y ahí se te ha desmontado el chiquitito. Y claro, no puedes estar marcando todas las resoluciones que hay en el mercado, porque como la foto que ha puesto Manolo antes, hay millones de resoluciones y cada vez salen nuevas resoluciones. Se ve que la lucha de los fabricantes ahora ver quién tiene más pantallas de resolución distinta en el mercado. Así que, para pasar a porcentaje, imaginemos que tenemos nuestra web hecha y la queremos hacer responsive. ¿Cómo pasamos los 960 píxeles? Tenemos la barra de navegación a la izquierda de 200 píxeles en nuestro contenedor de 960, ¿cómo lo pasamos a porcentaje? Pues la fórmula es esto, hay que hacer una pequeña cuenta. El sistema operativo tiene calculadora, así que tampoco hay que complicarse mucho.
Así que lo que haríamos sería dividir los 200 píxeles nosotros que tenemos en nuestro sidebar, por ejemplo, entre los 960, que es donde está. Eso nos daría un tamaño que sería el porcentaje de ancho que tendría en la pantalla. Esto es un ejemplo, por eso hablaba de los 1000 píxeles. Es mucho más fácil hacer 200 entre 1000 que 200 entre 960, que va a quitar un montón de decimales. Entonces, si nosotros tenemos para una resolución de 1200 nuestro contenedor de 1000 y queremos saber cuánto porcentaje va a tener nuestra columna a la izquierda, pues simplemente hacer 250 entre 10 y nos da el 25%. Entonces, esa pantalla, ese contenedor, siempre va a tener el 25%. Y nosotros vamos a seguir redimensionando la pantalla, los 1000, a lo mejor se van a hacer más pequeños, pero eso va a seguir siendo el 25% de lo que está a su alrededor del elemento padre. Con los márgenes, igual, el 2% se le ponemos un margen a la derecha para conectarlo al contenido, igual. Cuando ese contenedor se haga más pequeño, el ancho y el margen van a variar con respecto al elemento superior. Hay que tener en cuenta también otra cosa, que es la tipografía. La tipografía varía, bueno, no varía, porque mientras nosotros estamos redimensionando la pantalla para probar, la tipografía no se redimensiona. La tipografía es siempre la misma. Los navegadores web suelen tener 16 píxeles de tamaño de fuente. Entonces, cuando tú varias la posición del navegador, la fuente no se mueve, sigue siendo 16 píxeles. Si tú abres la página en un móvil, ese móvil va a tener una tipografía base, tamaño de fuente, o sea, un tamaño de píxeles, y puede que no sean 16 píxeles. Si tú tu página web la tienes fija a 16 píxeles, pues eso, la abres en un móvil, a lo mejor es mucho más grande, a lo mejor la abres en un tablet y se hace mucho más pequeña de lo que a ti te gustaría ver. Entonces se suele utilizar los EMs, que son medidas relativas de la fuente. Un EM sería alrededor de 16 píxeles, se coge el primer EM al principio en el body, se pone que la fuente va a tener el 100% de la fuente del navegador, y ese va a ser un EM, 16 píxeles. Si no queremos variar, se puede variar sin problema. Si queremos aumentar la fuente, va a ser 2 EMs, sería 32 píxeles, y así va jugando un poco con el tamaño de fuente. ¿Qué pasa si lo tiene así? Que si tú esa misma web la abres en un navegador, la medida esa relativa se va a adaptar a la fuente base que tenga el navegador del dispositivo. Entonces, a lo mejor en un móvil, 2 EMs no son 32 píxeles, son 24. Entonces facilita mucho a la hora de tener la escritura, que no te salga la tipografía más grande que otra y te pueda descuadrar toda la página. Otra cosa importante a la hora de tener en cuenta, a la hora de maquetar para responsive, es los bordes, el padding y el borde. En CSS3 ha salido una característica nueva, que es el box sizing, que se utiliza para el modelo de caja. Seguimos utilizando el mismo modelo de caja de toda la vida, se pasó de la tabla, gracias a Dios, al modelo de caja, y para hacer responsive no hay que cambiar nada más, puedes seguir utilizando el mismo modelo de caja. ¿Qué pasa? Que con esta característica, con este atributo CSS, se puede trabajar mucho más fácil. Ahora voy a explicar por qué. Con el asterisco lo aplicaríamos a todos los elementos de la página. Se puede hacer. Funciona en todos los navegadores de Internet Explorer, del 8 para abajo. O sea, el 9 ya sí funciona. Pero bueno, hay por ahí algunas librerías que JavaScript sobre todo que te ayudan a meterlo también en Internet Explorer. Vale, para explicarlo de una manera sencilla, esto se remonta a los tiempos de Internet Explorer. Cuando los tiempos de Internet Explorer 5 y 6, cuando se empezó a hacer el modelo de caja, cuando tú le dabas el ancho a una caja, ese ancho lo incluía todo, el contenido, el borde, los márgenes y el padding que tenía la caja. Cuando se empezó a desarrollar, a salir al mercado muchos más navegadores, eso fue evolucionando y cambió a lo que hay ahora mismo, que sería el content box, que el ancho, o sea, el tamaño total de la caja es la suma del ancho del contenido, los bordes, los padding y los márgenes.
¿Qué pasa? Que si tú estás haciendo un diseño responsive y le pones el ancho un 20%, tienes que verle también, ponerle al margen, a los padding y al borde, tienes que ponerse en porcentaje también, porque si no, se te va a romper. Imagínate que reduce la caja un montón y el borde sigue siendo 20 píxeles, por ejemplo, o 10 píxeles, y se queda el borde mucho más ancho que el contenido que tenemos. Entonces, eso desde el punto de vista estético, no lo dirá, se queda un tanto feo. Si tú lo diseñas de una manera, al reducirlo no tiene por qué verse de otra. Entonces, al utilizar la característica border box, lo que hacemos es volver al origen de Explorer 6, que lo diría. Pero sí, volvemos a eso para que si tú le pones el ancho un 20%, que sean los 100 píxeles, dentro de él se van a meter los 5 píxeles de borde y los 20 píxeles de margen. Entonces el contenido no se te va a salir de ahí, eso va a salir de ahí. Y el borde y el padding va a seguir siendo lo mismo, 20 píxeles y 5 píxeles. Entre dimensiones más grandes o más pequeñas. A mí me pasa, no sé si alguien acaba tratando con responsive o haciéndolo sin framework, directamente así normal, que con el content box lo que suele pasar es que el contenido se sale reduce la caja, pero el contenido se sale fuera de lo que tienen los bordes. Con esta función, o sea, con este atributo, con border box, no pasaría. Si lo queremos poner algún bloque de contenido, como antiguamente, como normalmente se hace, se utilizaría la característica content box. Imágenes flexibles. Esto es importante. Es importante y en una manera muy sencilla de hacerlo es, tenemos nuestra imagen, que va a ser una imagen de gatito, por supuesto, y la imagen la vamos a envolver en una capa, o sea, en un bloque le vamos a meter un div que contenga esa imagen. Entonces, la imagen va a tener, imagen container, imagen va a tener el ancho al 100%. El máximo del ancho de la imagen va a ser el contenedor. Si el contenedor mide 100, el ancho de la imagen va a ser 100. Si mide 400, va a ser 400. Lo vamos a hacer que dependa del contenedor donde está. La imagen siempre va a tener ese contenido. Y ahora lo que nosotros vamos a redimensionar va a ser el contenedor ese donde está la imagen. Nosotros, al redimensionar el contenedor por el 30%, la imagen se va a adaptar al tamaño que tenga ese contenedor. Si luego vamos ampliando a resolución mayor, porque damos el contenedor un tamaño mucho más grande, la imagen se va a adaptar tranquilamente sin ningún problema. Así también te quitas de modificar el CSS, porque a lo mejor una imagen va a tener un tamaño u otro, así no tienes por qué ir haciendo y encadenando muchas en la hoja de estilo, mucho en cascada de muchos elementos. Así te ahorras aquí un montón. Con los vídeos pasaría lo mismo. El vídeo, a lo mejor el iframe de YouTube, estaría dentro de una imagen contenedora, o sea, de un div contenedor, que va a ser encargado de dimensionar el frame que hay dentro. Y eso con unos plugins también que hay, te ayuda a hacerlo. Hay otra cosa, también, una característica nueva de CSS3, para las imágenes de fondo. Si tú estás dimensionando en los ejemplos que he puesto manualmente, no, pero hay páginas web que tienen fotos de fondo. ¿Qué pasa cuando tú redimensionas el navegador? ¿Qué pasa con ese fondo? Se corta, se mueve, se adapta. Vale, pues con CSS3 hay un nuevo estilo, el background size, que sirve para modificar el tamaño del fondo. Lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en esta cabecera, que el ancho máximo de la cabecera va a ser el 55% del contenedor en el que está. Vamos a poner una imagen de fondo, no se va a repetir, la vamos a alinear a la derecha y con un margen superior de 40%. En definitiva, tenemos un contenedor, una imagen alineada a la derecha con un margen superior. A esa imagen nosotros le vamos a dar formato. ¿Qué le vamos a hacer con la etiqueta background size? Le vamos a decir que tiene un 45% de anchura con respecto a su contenedor y una altura automática. La altura va a ser igual y la anchura se va a modificar. Siempre va a ser el 45% del contenedor que tenga en cabecera. Si nosotros reducimos la cabecera,
de 400 a 200, la imagen se va a modificar de fondo y se va a poner al 45% de la anchura que tenga. El primer valor es el eje, el ancho, y el segundo es la altura del fondo. Si pones solamente un atributo, lo va a coger como una anchura y la altura va a poner automáticamente. Ese ejemplo es lo mismo que si le quita el auto, funcionaría exactamente. Quien dice porcentaje lo puede poner también en píxeles, puede poner que la imagen de fondo sea 200 píxeles por 100 píxeles. Entonces, se va a modificar para que tenga ese tamaño con el background size. ¿Qué se le puede poner a background size? Pues tiene auto, que va a decir cómo funciona ahí, length para que coge la longitud del ancho del contenedor. Y dos características importantes son cover y contain. Si tú pones background size contain directamente, si pones nada más, lo que va a hacer la imagen, sin perder la proporción de la propia imagen de fondo, se va a adaptar y va a entrar en el navegador. Es decir, se va a expandir, va a escalar, más grande, más pequeña, hasta que entre completamente en el bloque. Si es una imagen más pequeña que el bloque donde está, se va a expandir hasta que entre dentro de la imagen. Si por ejemplo el bloque es muy largo y la imagen es corta, simplemente va a llegar al ancho, va a entrar la imagen de fondo y entonces ahí se va a quedar. Va a tener un poco debajo que no va a estar cubierto, pero como está dentro, está contenida en el hecho, pues se ve. Y la característica de cover es exactamente lo mismo, escala la imagen de fondo sin perder las proporciones originales de la imagen, pero lo que hace es tapar todo lo que tiene el bloque. Es decir, escala hasta que cubre todo el tamaño del bloque. Si tenemos un bloque de 400 por 400 y nuestra imagen es 200 por 200, se va a extender hasta que cubra 200 por 200. Si nuestra imagen, por ejemplo, tenemos un bloque cuadrado y nuestra imagen es rectangular, se va a salir por un lado. Pero bueno, va a escalar manteniendo las proporciones originales y va a cubrir todo el contenido. Se va a cortar por un trozo, pero va a estar contenida, va a tapar todo el contenido. La diferencia es esa, puede quedarse contenido del bloque sin tapar, pero la imagen va a estar dentro siempre. Y con cover lo que hacemos es tapar todo el contenido del bloque, pero si tiene unas proporciones distintas, podemos perder un trozo de imagen. Y la chicha de esto, como se decía, son las medias buenas. Estas son lo que se pone aparte en el CSS, lo que solemos, si alguien ha visto el código de Bootstrap, que está aparte, o en algún otro framework de frontend, suelen estar abajo del todo para que tú las definas. Sabemos que el CSS se va sobreescribiendo. Si encuentra una propiedad que hay otra abajo, la machaca y se la carga. Entonces las medias queries se ponen abajo para que no se cargue nada de lo que hay antes. O si lo cargan, sí, se activa la media query. Para eso. Vale, para declarar una media query, en el CSS se escribiría esto, la palabra clave @media, que esto ya se podía hacer en CSS 2.1 se podía hacer para mostrar estilos, por ejemplo, en una pantalla, en un proyector, si la pasamos en un proyector. Si era para imprimir, ahí en media print se ponían los estilos para cuando tú tenías que imprimir una página web. Imaginar una página de un periódico, un artículo de un periódico, la gente lo puede imprimir porque tiene estilos específicos para la impresión. Vale, pues lo que hace la media query, la clave es ese AND. Ese AND le añade, aparte del medio donde se va a reproducir, le añade una condición. Y ahí es nosotros donde vamos a definir y donde vamos a jugar con las resoluciones de la pantalla. Ahí es donde vamos a ver si estamos en una pantalla de 400 píxeles, si estamos en una pantalla de 2500. Ahí lo que le estamos diciendo es que los estilos que hay dentro de
que los corchetes de media query, de esta media query, se van a utilizar siempre que el ancho de la pantalla no sea más de 320 píxeles. Esto quiere decir que va a ser para pantallas de 320 hacia atrás, más pequeña. Por ejemplo, una pantalla de un iPhone vertical. Aquí definimos los estilos para el iPhone. Si tenemos una barra, pues le decimos que nos la quite, que no la alinee a ningún lado y que la ponga el ancho al máximo de la pantalla, los 320 píxeles, lo que normalmente la pondrá arriba. Aquí podemos cambiar la fuente que se vea de una manera o de otra, cambiar los enlaces que se pongan más grandes, se pongan un botón alrededor del enlace de la navegación, etc. Ahí se puede encadenar todo lo que se quiere. Si pensáramos en Mobile First, por ejemplo, estamos diseñando la página web del móvil y vamos expandiendo hacia afuera, podremos utilizar la función min, o sea, la característica min-web. Es decir, estos estilos siempre se van a aplicar en una resolución que sea mayor de 700, o sea, como mínimo 700, de 700 en adelante. Entonces, esta podría ser, por ejemplo, un punto de ruptura entre un tablet y ya pasar a un portátil o un ordenador de escritorio. Funciona exactamente lo mismo. Se pueden poner todos los estilos CSS que se quiera ahí. Cualquier cosa que se quiera hacer, se puede hacer. Y se puede poner también, se puede encadenar más de una condición. Se puede poner que sea mínimo 320 píxeles y máximo a lo mejor 768, que es la que tiene el iPad en vertical, o 1024 se puede combinar de la manera que quieras. Igual que para screen, para proyector, se puede poner un proyector, se puede poner para impresión también, se pueden combinar todo tipo de características. Más media query. Otra opción para cargar la media query es hacerlo de esa manera. Cuando tú cargas el CSS, le pones la condición en media, que solo sea en pantalla y aparte la pantalla tenga un mínimo de 320 y un máximo de 480 píxeles. Entonces, cuando entramos en el dispositivo, entra en esa resolución, te carga ese hoja de estilo. Realmente las carga todas. Las han hecho pruebas y las carga todos los CSS, pero el navegador los cambia dependiendo de la resolución que sea. Entonces, si pensáis que por optimización no te va a cargar el CSS, yo no lo haría todo en una hoja de estilo o dos, donde estuvieran todos los media query y no así, porque realmente no va a ganar nada de velocidad. Entonces, si hay gente que quiere tener la hoja de estilo separada, no hay problema. O sea, la página no lo va a notar en velocidad de carga, así funciona muy bien. Y esa sería otra manera. Un punto. Otra cosa clave en la que hay mucha discrepancia o que se suele poner sin conocimiento es el meta viewport. El meta viewport es la etiqueta meta que hay en la cabecera de la página web, se añadiría a esta página. Lo que le estamos diciendo es que al viewport es la ventana donde se va a renderizar en el dispositivo la página web, o en un móvil es todo lo que sea parte del navegador, en un ordenador solo la ventana de Chrome o la ventana de Safari. Le vamos a decir al viewport que el ancho va a ser el ancho del dispositivo. Es decir, si nos metamos en un móvil, le estamos diciendo a la página web que el ancho de la página web que va a tener el viewport va a ser el ancho del dispositivo. Si tenemos un iPhone, por ejemplo, va a ser 720 píxeles. Y aparte le vamos a decir que la escala inicial va a ser 1. La escala inicial te dice el nivel de zoom. Cuando ha dicho Manolo que podía navegar haciendo zoom, eso es cambiar la escala donde va navegando la web. Entonces, de esta manera le está diciendo con un zoom inicial de 1, no tiene zoom.
supone que no tiene ningún punto, no varía ningún tamaño de nada que hay en la página web. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una página web que no tiene hecho responsive? O sea, una página normal ahora mismo, no sé, marca. Y le ponemos el MetaViewport. Que cuando la cargue el navegador, te la va a cortar. Te va a mostrar un trozo y tú vas a tener que hacer al contrario, vas a tener que alejarla para que la veas. ¿Por qué? Porque te va a poner que el tamaño de la página va a ser navegador, o al contrario, te la va a poner muy pequeña. Entonces va a tener que empezar a hacer mucho zoom. Así que lo que nosotros queremos es que si nosotros la tenemos adecuada responsive, nos coja las características que nosotros necesitamos, le ponemos esto. Si no, no lo vamos a poner. ¿Por qué? Porque empobreceríamos la experiencia del usuario con páginas web normales para publicarla en por ejemplo, en un iPad, un tablet grande de pulgadas, no hay mucha diferencia entre lo que vemos en el ordenador y lo que vemos en el dispositivo. Una pregunta. La propiedad esta, me parece muy raro que se codifique como meta. Esto no se llama bien en cuestión de CSS. Porque ¿quién interpreta esto? ¿El navegador? ¿Esto ya lo reconoce? Sí, eso lo reconoce. Sí, lo reconoce el navegador. Es cosa del navegador. Entonces el navegador, al ver esto, ya sabe cómo se va a comportar la página y le va a dar un ancho de lo que tenga el dispositivo. ¿Y qué certificación viene? Tiene que estar en la 5. Yo creo que no sé, creo que es la 5. Tiene que ser, yo creo que tiene que ser la 5 porque todo está relacionado con el CSS3 también, todo lo que se hace. Entonces, de esta manera, me parece un poco bueno de si una cuestión de visibilidad que compone el importe en la página de la web. Que no sabe qué dice, no sé lo que se ve, meterlo en el metadato de la página. Sí, eso se hace así. Que se le ocurrió, no sé. Que no digo que tuviera la culpa. No. Vale, y llevamos todo el rato hablando de mover el navegador, de redireccionar. Y entonces dice, si yo tengo que llegar a mi página y tengo que ponerle ahí posiciones fijas, tengo que marcarle un punto en el que mi contenido va a cambiar, el CSS va a cambiar. ¿Qué punto le pongo yo? Pues podríamos ir a los puntos de ruptura más populares. Por ejemplo, las dimensiones del iPad, las dimensiones del iPhone, las dimensiones de un portátil normal o las de un sobremesa, un 21 pulgadas o más. Pues, como ya explica Manolo, no todos los dispositivos son estos, hay mucho más dispositivos. Si ahora te metes un Galaxy Note, que es un teléfono gigante, pues estaría aquí en mitad. Y ahora que tú tienes tus 168 puestos marcados y ahora tienes un dispositivo nuevo o Apple te saca el iPad mini no pasa nada porque el iPad mini tiene la misma resolución de grande. Pero imaginaros que cambia la resolución, podría ser ya un punto de ruptura nuevo. Y si tenemos que poner esto por todas las resoluciones de pantalla que hay en el mercado, pues nos podríamos morir o tener un CSS kilométrico. Así que las medidas de los dispositivos populares no son para siempre. Van a cambiar. A lo mejor te saca una pantalla de 30 pulgadas, como que te saca una de 17 otra vez, o no sé. Hubo el cambio de portátiles de 17, empezaron a hacerlo luego 16 y algo, porque era más panorámico. Eso va a cambiar siempre, sobre todo con la guerra de fabricantes de ahora, va a cambiar siempre. Entonces, esta frase a mí me encanta particularmente, es Javier Sobiaga y Marta Armada. Son dos diseñadores web que están especializados en responsive web design. Su página es Suite con 3 W, y ahí podéis ver todo lo que hacen ellos. Y lo que comentaban es que el uso de Media Query debe estar dictado por el contenido y no por los dispositivos. Es decir, nosotros le tenemos que dar formato al contenido que tenemos. Nos tenemos que preocupar del contenido y no donde se vaya a ver.
Si nosotros nos preocupamos por qué contenido se vea, da igual el dispositivo en el que entremos, porque el contenido se va a ver. Yo, o cualquier otra empresa, si yo tengo una empresa, yo quiero que mi contenido se vea. Si yo vendo, yo quiero que mi producto se venda, da igual el dispositivo. Entonces voy a trabajar y voy a diseñar en torno a eso. Como he dicho de otra forma, pongamos la media query, los puntos de ruptura, en el diseño, donde el punto donde el diseño se rompe. Si nosotros empezamos a redimensionar la página y el navegador, antes de los 760 píxeles del iPad, hace un comportamiento raro o no se ve bien, no hace falta que te espere a la resolución del iPad. Ponlo donde tiene el problema y donde lo soluciona. Si tú pones el problema, si tú pones los puntos de ruptura, los medios query, donde el diseño hace agua, da igual la resolución que entre porque se va a ver bien. Va a estar adaptado a todo, sin temas de verdad. Y ya para terminar con la media query, no solo se puede trabajar con el ancho de la pantalla, se puede trabajar con la altura del dispositivo, de la pantalla del dispositivo, con la pantalla, con el ancho por el ancho, claro, estoy hablando del ancho del dispositivo, porque normalmente el navegador en un móvil o en esto ocupa todo. Entonces, en ese caso el device sería lo mismo. Pero puede ser que sean dimensiones distintas. No sé en qué aparato pasa, pero si puede marcar así, tiene que ser por algo. También se puede hacer en la orientación. Por ejemplo, si cambiamos la orientación al dispositivo, que se active en unos DSS o se active en otro estilo. Y el Min Device Pixel Radio es para la pantalla retina. Ahora ya casi todos los dispositivos tienen la pantalla retina, bueno, casi todos. Los de Apple y ahora están empezando a sacar pantallas con mucha densidad de píxeles por pulgada. Entonces, ahí puedes definir los estilos que necesites para las pantallas retina. Por ejemplo, los fondos, las imágenes de fondo. Ahí, cuando tú lo ves en retina, una imagen normal que no está adaptada, se va a ver pixelada. Si tú la cambias cuando entras con un aparato retina, pues ahí cambia el fondo y te pones la imagen adaptada para retina. Entonces se va a ver perfectamente donde también está en retina o no retina. Y hay ordenadores con pantalla retina, o sea que es otra cosa a tener en cuenta. Y todo este rollo que he soltado es para hacerlo a mano o con ayuda, pero principalmente a mano. Entonces hay un par de frameworks que te ayudan mucho a la hora de maquetar el responsive, como son Bootstrap de Twitter, que lo liberó en la herramienta de frontend que utilizan ellos y que la liberaron, y Foundation. Y Foundation, que es otro framework para hacer responsive. De lo que funcionan son, vas creando bloques, le vas dando un ancho y luego puedes decidir cómo creo que en Bootstrap no, pero con Foundation sí puedes elegir el orden luego que se coloque en los cuadros. Pero nada, sí, siempre hay que tener cuidado cuando utilizamos otras cosas que, como ha explicado Manolo, no se rompan la base del diseño, sino solo nuestro elemento más importante, por ejemplo, porque en una página de registro el botón de verde o rojo de registro que está arriba, en la página normal en el escritorio, en el móvil debería de estar también arriba. Aunque nos ayuden estos sistemas, pero hay que tener en cuenta esas cosas y no meter la pata de esa manera. Son muy sencillos, son código abierto y es altamente toqueteable. Yo, por lo que tengo entendido de los expertos en responsive, no recomiendan este tipo de framework, porque este tipo de framework no solo tiene responsive, tiene botones, tiene menú, tiene enlaces, tiene una cantidad de código impresionante para el frontend, que realmente si solo necesitas que los bloques se redimensionen, le estás metiendo una carga, un CSS, una cantidad de CSS, que te va a hacer un poco más lento la carga de la página. Y para solo redimensionar el bloque, pues a lo mejor no es necesario, porque lo puedes hacer tú a mano y tal. Para un prototipo rápido, pues si tiras rápidamente de esto, lo haces en un momento.
Pero bueno, mi caso es que si hay que diseñar algo de cero, lo hagáis vosotros y lo montéis vosotros y mováis los bloques como vosotros necesitéis, no tiréis de un framework de tipo. No tengo nada en contra, yo también lo he utilizado, pero así es mucho más fácil hacerlo tú y vas viendo cómo vas controlando todo el grupo de los bloques, cómo se van dimensionando. Y de esto todo. Muchas gracias. Tres cosillas. Antes de la pregunta, tres cosillas, dos que se me han olvidado y dos de verdad. La primera era que, por ejemplo, tontería, pero Google recomienda Responsive. Simplemente porque tú solo tienes una URL, ¿vale? Y a Google le viene muy bien. ¿Vale? No tienes un lo que sea, .com. La segunda es vale. Estos chicos están montando, son de Barcelona, ¿verdad? Sí. Unos workshops por toda España y ahora se han ido a Newcastle sobre dirección al Responsive. Unos workshops que están muy chulos. Antonio hace poco ha hecho uno. Vino encantado. Si hay gente interesada en aprender esta movida, pues a lo mejor sí que se puede juntar un grupo de gente que se ha hecho. Yo es Palmería, hace poco estuvieron en Sevilla, porque Andalucía fue el sitio donde más le reclamaron de formación de este tipo. Pero bueno, si hay gente interesada, pues se puede montar. Y la tercera, pues, básicamente relacionada con Betavirs, como he comentado Javi, es genial que haya tanta gente interesada en compartir conocimiento. Lo guay de Internet es que Internet lo hacemos todos, no solo lo hacen los desarrolladores con camisa de cuadro, ¿no? O sea, lo hacemos los diseñadores, la gente de marketing, la gente de publicidad, los periodistas, en fin, una cantidad de perfiles que nos vienen muy bien a todos. Así que os animo, si tenéis algo que compartir, pues subáis aquí y nos deis la brasa como nosotros os la hemos dado esta tarde. Y ahora sí, ¿alguna pregunta? Yo quería saber, la verdad no tengo ni idea prácticamente de desarrollo web, sobre de las empresas, ¿cómo se relaciona la práctica actual que tienes en los móviles, en los navegadores móviles, la respuesta al tacto, para el zoom, los mágicos, todo este tipo de cosas? ¿Cómo se relaciona con las técnicas de el zoom no afecta para nada. Lo que hace el zoom es simplemente cambiar el tamaño de la fuente. Con el responsive realmente no te hace falta zoom. Si tú haces el responsive no te hace falta. Por ejemplo, vale. Por aquí alguna. ¿Vale? O sea, por ejemplo, aquí estoy navegando probablemente desde un ordenador o desde un tablet. Esta página está muy bien hecha. La tipografía aumenta de tamaño y se adapta. Sí, máxima automáticamente se te va a ver así. Directamente así. Directamente. No hay ningún porque automáticamente coge la dimensión que tiene, vaya a la hoja de estilo y va cargando el estilo que tenga las dimensiones. Realmente no es una versión móvil, claro. Y hay cierta controversia porque mucha gente dice, es que yo quiero toda la funcionalidad de una página web de escritorio, la quiero en mi móvil. Hombre, pues, todo el mundo quiere todo, pero es que a lo mejor es complicado. Son muchas horas de curro. Sí. Quería preguntaros, desde hace tiempo se viene diciendo que a lo mejor HTML5 y Responsive iban casi a sustituir las aplicaciones para móviles, iban a sustituir las aplicaciones nativas. Sin embargo, la realidad es que incluso Mark Zuckerberg salió el otro día diciendo que hacer la aplicación para móvil basada en HTML5 había sido un error. Les quería preguntaros, ¿por dónde queréis que van a ir los tiros? ¿El Responsive va a acabar sustituyendo el Responsive más la funcionalidad va a acabar sustituyendo la Zuckerberg? Creo que puedo responder un poquito en parte a lo que preguntaba. De esa polémica que como sabes, no sacaron la aplicación nativa para ellos, etcétera, yo no sé por qué Dios se salía de Android. Me llegó por Twitter un enlace de una carta que envió un desarrollador de Facebook a los socios de la web, y ahí estaba el medio del asunto. El tío te sacaba una lista, no sé si como 20 puntos técnicos
pero de donde cagar duro, de funcionalidades que no estaban disponibles en ese momento ni infraestructura en toda esta fila de software. Y se trataba ya, pues, no te sé decir exactamente, pero o cuestiones de concurrencia o gestión de cierto tipo de eventos que no estaban disponibles. Entonces, la respuesta que tienes directamente en ese mensaje. Hasta que esas especificaciones técnicas no estén resueltas, no va a poder sustituir absolutamente una aplicación nativa. O sea, que ya no es cuestión de diseño, sino solo de funcionalidad. Funcionalidades de la pila de software que quieras llevar. Sí, es cierto que muchas aplicaciones, depende también del contenido que tú tengas. Si, por ejemplo, simplemente es para una página de inicio en la que te tienes que meter la cuenta de correo y la contraseña, no tienes por qué montar una aplicación, sino la adaptas a la misma página web que se te ve aquí y esta no tienes que tener la página web y después en punto tu dominio y ahí tener algo preparado, sino algo muy sencillo. ¿Qué tal se lleva con la omisión de contenidos a la hora de reducir? ¿A qué te refieres con por ejemplo, la expansión así tiene también imágenes cuando la pones a máxima resolución y conforme se va reduciendo la de Maxim, por ejemplo, tiene un tema curioso, es que a medida que vas reduciendo, reduce imágenes, pero ¿qué imágenes? Las de publicidad. Sin embargo, las imágenes de contenido no desaparecen. ¿Cómo desaparece la imagen? ¿Puede dibujar screen o lo hace el diseño de Cuando pasa esa resolución al div que tiene los banners de publicidad, le dices display, lo oculta y ahora el display lo haces con los condicionales de los media keywords. No solo eso, sino que puedes incluso, por ejemplo, sabemos que cuando se reduce al móvil, ¿vale? Una persona que está viendo desde su iPhone la página web, a partir de un iPhone 4, con la Retina Display, las imágenes de Internet que están optimizadas para Internet se ven desenfocadas. Porque el Retina Display tiene mucha calidad y se ven desenfocadas. Tú puedes hacer que con un jQuery, por ejemplo, simplemente el logotipo de la web cambie por una con más resolución. Son movidas que se pueden ir. Ahora, ¿conviene hacer uno genérico y después sobreescribir las clases o conviene separarlo todo en plan? Esto es para esta clase, para este tamaño, esto para este tamaño. Yo creo que depende. De lo que quiera hacer. A lo mejor, por ejemplo, si partes de una página web ya normal, grande, y quieres empezar a hacerlo más pequeño, a resolver más pequeño, por ejemplo, cuando tienes ya todo el estilo y abajo simplemente sobreescribes las clases que quieres trabajar o directamente te pones a hacerlo. Porque yo creo que sería mejor tener una clase básica y luego vas sobreescribiendo dependiendo de la función que tú quieres. Porque cuando te saltes a otra media query, no te va. La tienes toda muy bien marcada y si haces un cambio en una, las cambias todas o te puede ir perdiendo. Por ejemplo, no sé, color de letra, color de enlace y todo eso lo puedes tener en una grande, o sea, en la normal, sin ningún tipo de media query, y la media query solamente cambiar lo que cambia cuando dimensionas, de anchura y cosas. En la práctica, y el tamaño de los botones y tal, ¿hay que tener algo en cuenta o se apaña uno con lo que ofrece el navegador porque da acceso? Hay varias especificaciones según los fabricantes. ¿Cuál era el de Apple? No sé si eran cuántos píxeles eran. En la guía de especificaciones para programadores de iOS, te dicen el tamaño del botón mínimo tiene que ser tanto por una cuestión del dedo. Microsoft tiene otro, creo que los usuarios de Microsoft tienen de más grande, y no sé. Es que no lo tengo con la cosa. Y Android tiene otro, no lo sé. Pero el de iOS funciona bastante bien. Pero, o sea, mi pregunta es más bien vuestra experiencia en la práctica. Sí. No, en general, no estoy practicando funciones como los botones y tal, de la misma manera que programa tus diferentes displays, etc. No estoy toqueteando, son innecesarias.
Sí, sin necesidad, porque por ejemplo, Digo general, ya. bueno, Son el peticiones enlace, que a lo mejor yo con mi dedo, lo normal es que le dé a otro enlace que no es el que yo quiero. Entonces hay que tenerlo en cuenta, por eso, para separarlo, darle otro tamaño. Por ejemplo, el menú de navegación, aquí, el menú principal es ese, ¿vale? Y en la versión móvil, automáticamente, te lo cambia a un desplegable, para que cuando tú le pinches, se abra el desplegable nativo del dispositivo. Sea más fácil navegar, en teoría. Entonces, técnicamente, esas dos barras de menú son diferentes. El contenido es el mismo, el contenido va a ser el mismo, si es un menú dinámico va a ser dinámico, lo único que cambia es cómo lo muestra. Sobre eso, por ejemplo, el buscador cambia. Cosas no relevantes para... Pero el buscador, por ejemplo, tiene un botón gordo naranja que sabes que si le das lo vas a pulsar. Tenga el dedo más gordo o más chico. Más cosas. Yo estaba tratando de terminar ahí para hacer unos comentarios que son más bien de cuando visitaron a esta jornada, no sé de dónde venía y ahora me he encontrado realmente interesante. Porque felicitar a los delegados por esta iniciativa y a todos los instantes que yo creo que es todo muy las dos ponencias que he visto tratar de yo creo que son súper interesantes. También también a volver a verlo. Casi todos vosotros sois de aquí de la universidad y creo que esto va a deciros que quizá con la universidad podamos hacer cosas juntos. De hecho, quizá un poquito tarde, pero yo creo que todavía hay porque estamos realizando un curso especialista de programación web y móvil que tengo la internet que está diseñado, se aprueba dentro de 2 semanas, la matriculación en diciembre, enero para empezar a y yo quiero aplicar de colaboración. Este curso se va a hacer porque 2 empresas vinieron al departamento y buscaron a mí, porque saben que doy esa asignatura, buscando formación profesional en programación web porque necesitan programadores. Necesitan programadores expertos. Y yo creo que el curso se va a hacer desde ese punto de vista, no desde el punto de vista de la universidad, sino desde el punto de vista de la clase en ese curso. Sino que vamos a tener a esa empresa dando clase en la tecnología que ellos necesitan incorporar en la tecnología que hemos visto digital y luego traer varios expertos de fuera que tenemos que dar valor y en ese sentido también podríamos colaborar en cosas como también me encantaría tener los contenidos, las 2 charlas que yo caben en el curso porque tenemos un módulo de programación móvil bueno, y de diseño en general donde podría caber y tenemos un módulo de negocio, tenemos un módulo de cómo montar negocios con la programación. Yo creo que cabe eso. Entonces, lanzando un poco el reto de que nos sentemos durante la próxima semana para que podáis estar de alguna forma allí, creo que podemos hacer cosas en común. O sea, hay 3 o 4 conferencias que vienen de fuera y yo creo que un valor para el curso y voy a hablar con el resto de los mentores del curso para que podáis estar todos. Hay 3 o 4 conferencias abiertas y algunas de ellas podéis utilizar para vosotros. Si pensáis que, por ejemplo, había hablado de Photoshop de Swift, incorporarlo dentro, fuera, dentro del curso, yo estoy encantado. Y a mí me gustaría lanzar desde ahora, a través de Taller, con cualquier de las empresas que estéis trabajando, y la universidad trabaja para eso. Porque si necesitáis algo de ese tipo, que lo digáis. Si podemos organizar cosas conjuntas, que lo digáis. Que ahora mismo habéis tenido apoyo de Rosa, que contacta por aquí para lo que necesitéis. Y animaros a todos, a los que estáis haciendo ahora también, lo que estáis trabajando, porque yo creo que es una labor profesional que está bien. Deciros que en la universidad lamento decir que a pesar de que algunos hemos luchado por tener una no la hay en los planes de estudio. Yo soy el que más ha luchado y el que más ha fracasado al respecto. Y por eso a lo mejor necesitamos cursos que completen la formación universitaria, pero alineados totalmente con el negocio y con el enhorabuena. ¿Más preguntas?
¿Habéis hecho alguna vez jugado con el mundo de Facebook y tal con Honda? ¿Hay algo incompatible? ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? ¿Merece la pena usar esas cosas con Honda? Yo lo he utilizado y lo he hecho a mano. O sea, yo lo he fabricado y la consigue a mano y funciona un poco. Sí, pues eso está bueno. Tanto... Sí. Yo quería comentar una cosilla. Estoy un rato mascándolo y no pensaba decirlo, pero la experiencia que yo tengo como usuario de teléfono móvil, yo creo que el responsive está muy bien para versiones de escritorio, pero no para táctil. En el sentido de que en una pantalla táctil, cuando tú cargas un portal, ves todo el contenido y tú haces rápidamente donde tú quieres. Yo creo que es mejor que ir bajando hasta encontrar lo que buscas. ¿Creéis que...? Sí, se supone que si la experiencia de usuario, el diseño está pensado desde el principio, planteando una estrategia de arquitectura de información, teniendo los móviles ahí presentes, no tiene que haber ningún problema. Te doy la razón. Si un cacho de portal tipo El País, absurdamente grande, si lo haces responsive, a lo mejor se te pone el dedo así de grande. La parte de que depende. O sea, todo esto no es una solución que vale siempre, 100%. Vale para casos específicos. Y hay casos en los que sí se puede utilizar y hay casos en los que no se puede utilizar. Y otra cosa que me permití es que el caso que habéis contado antes de User Today, sobre la versión mobile o por qué siguen haciendo versiones mobile, mi opinión es que es porque actualmente tenemos muy poco ancho de banda en los teléfonos móviles y los portales, aunque sean responsive, seguirán ocupando una cantidad de kilobytes similar. Hay técnicas, lo que pasa es que no nos da tiempo a hablarlo en 45 minutos, pero hay técnicas para optimizar la carga de imagen, porque claro, la página web no sabe si te ha gastado. Yo, por ejemplo, ahora mismo voy con 74K, porque se me ha gastado la tarifa plata. ¿Cuánto te va de lo que te hablo? Te va a tardar un momento en cargar una página. Entonces hay sistemas en plugin con JavaScript para cargar un preview de la imagen, no cargar toda la imagen, cargando dependiendo de qué parte de la página estás navegando, para no saturar eso. Y a lo mejor por esa parte, porque a lo mejor si hacen el user de responsive enorme, entonces a lo mejor han cambiado la versión móvil para ponerle más botones y más cosas plegables. A la gente ya que se podría combinar con esa cualidad de resultante que nos puede decir que nadie usado, que es lo de cargarse la resolución de la pantalla. Sí, después de que tú puedes cargar un tamaño de la imagen de lo que quieras. Los primeros bytes son las partes para cargar la imagen de como vas cargando más píxeles. ¿Hay alguna manera de saber si hay una combinación, si eso lo hace por el móvil, si está disponible? No sé si lo hace por el móvil, pero hay cosas que se pueden. Con JavaScript puedes controlar todo ese tipo de carga de la imagen. ¿Dónde está el navegador aquí? En la práctica se puede usar hoy día en lugar de pedir más tutoriales. Se puede empezar a utilizar más por el tema de la pantalla de Prioridad con móviles y escritorio no hay que nada para todos los navegadores modernos se lo traen. Una sola pantalla de hecho, bueno, esta application que hace todo es tan diferente, o sea, tanta carga de texto, son cosas sencillas, no la pena creer. Es tan diferente, o sea, esa carga que se pone para. Lo estoy viendo yo desde otro punto de vista. Yo creo que hay dos niveles de informática. Yo como diseñador o publicista, creo que cada vez hay más aplicaciones para software y hacer la web, los cursos de diseño, que lo haces común y sale para todos los dispositivos, sale para todo.
cada vez hay más aplicaciones sencillas, temas de WordPress, los CMS, ¿hasta qué punto merece la pena meterse en la juego o se la aplicación? Es una pregunta para todos y es esto, ir viéndolo desde el otro punto de vista. Depende de cuál sea tu línea de negocio. Y depende también del contenido. Tú eres diseñador. Da igual, que sea una tienda, o sea, la línea de negocio. A ver, tú eres diseñador. Depende de la pasta que te quieras gastar y que tu vuelo parezca la misma de 200.000 kilómetros. Tú eres diseñador y nunca has utilizado una plantilla de logotipos de estos que venden por 30 euros, seguro. Tú siempre lo has diseñado. Es que es muy criticable. Además, me ha encantado la hora de vincular la formación con la empresa, porque estamos en una universidad donde se trataba eso. O sea, yo también estuve buscando programador y ahí me senté. No tengo nada y hay veces que quiero meter el programador, lo digo por productos de maqueta, lo que sea. Y es muy interesante ese vínculo entre las formaciones. Como anécdota, os diría que la empresa va a ofrecer puestos de trabajo a la gente. O sea, ellos necesitan de 4 o 6 personas, y los 20 y tantos que van a hacer cursos, se van a hacer puestos de trabajo en esa empresa. O sea, que eso también funciona. Lo digo porque si me interesa, ahí es para eso, ¿no? O sea, lanzar una formación de una académica Pero ya que me desvío un poquito, la pregunta era si realmente se nota la carga de utilizar esta aplicación o temas que sean dispositivos, meterse el código. A ver si contrata un programador o A nivel usuario no se nota tanto, pero por ejemplo, eso, si un plan de datos se te ha gastado y baja a 64K, como es lo que tiene yo, pues lo puedes notar un poco más. Si tienes tu casa con tu 20 megas de DSL, no lo vas a notar. Ahora la informática cuando navegáis, ¿realmente os estáis fijando en eso o ya te llega que el usuario de distancia? Si la página linda, sí. Yo me agregué la propia página que era con la paranoia, a lo mejor al usuario no le gusta, pero a que mantiene el servidor, si tienes 4 usuarios, te da igual enviar 10 cada uno por usuario. Si tienes 12.000 usuarios a la hora, son 12.000 millones de dólares que enviar más. Es una carga muy grande para el servidor que si te puedo ahorrar, darle 8 horas programando, te ahorra una carga muy grande del servidor. También es un usuario necesita un servidor más grande. Más grande, más carga. Y como usuario lo aprende perfectamente, porque se encuentra en una página, pues no lo encuentra. Y así el programa, si no te entra por los ojos, o no te entra por los ojos, o porque es fea, o no toca las cosas, o porque te han un y lo de la parte de dinero en personalizar el código, yo siempre lo comparo con la ropa. La gente no vamos a usarse. La mejor forma de vestir es usarte que tenga la ropa medida. Porque uno tiene la ropa más largo, no sé qué, uno carga a la izquierda, otro a la derecha, etc. Entonces, la única manera de parecer es pintar es intentando usarse de otra cultura. Pero claro, eso vale un pijo. ¿Y qué hacemos los demás? Nos vamos a estar. ¿Y qué pasa? Le vamos a meter como loco a la ciudad. ¿Pero es la pena que no vayamos a meter como locos? Pues yo, porque lo que cuesta acá, también. Y pongo otro ejemplo, incluso cuando se va a casa, la gente, yo no recuerdo a nadie que se haya hecho un traje de vida. Se vaya, se pongan un traje y se lo compra. Pues eso es el modelo de negocio, en este caso, que tienen los compañeros acá y que tú a lo mejor sí te puedes permitir como empresa. ¿Cuánto necesito ajustar? Pues mira, si eres jorobado, pues vas a tener que hacer más. Si solo quieres que te tenga los bolsillos, porque no sé qué, pues después tú y son cuando lo perras. Aquí no es el rollo. Una personalización es apagarla. ¿Quieres control total? No hay problema. Esta gente te hace lo que tú quieras. Tendrás que pagarlo. Y otra cosa también, que también depende de tu contenido. Por ejemplo, esos frameworks están muy encaminados a montar bloques con columnas. Entonces, si tú vas a hacer un blog, sabes que tienes tu columna de texto y tu columna de cosas a la derecha, de lo que sea, por sí te merece la pena poner un framework de esto, porque eso va a ser tu contenido. Estás creando algo a medida, con muchas cosas distintas, a lo mejor ya no se va a comportar el framework como tú quieres que se comporte, como tú has diseñado. O sea, porque se ha diseñado para que haga tal cosa o este bloque en distinta posición. Pero ahí sí te merece la pena hacerlo a mano y echarle más tiempo porque se va a quedar como realmente tú has diseñado y como tú quieres que se vea. No depende de cómo se comporte una
Pues, si os parece, vamos a cortar aquí, seguimos con una cerveza en la mano. Porque empiezan de aquí.